Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Ñande Yarañe. Onguaje Ñande Ñame, Ñande Conasome, Ñande Rogapupe, Jopecha, Ñande Icatuya, Hueroguatá, Ñande Yara, Oyerurea, Ñande Ape, Ñande Yara, Ñande Erubie. Hoy escuchamos esta profecía del libro de Isaías. Estamos en el último capítulo 66 del 18 al 21. Así habla el Señor. Yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Yo les daré una señal, y a algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones extranjeras, a las costas lejanas, que no han oído hablar de mí, ni han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Ellos traerán a todos los hermanos de ustedes como una ofrenda al Señor hasta mi montaña santa en Jerusalén. Los traerán en caballos, carros y literas, a lomo de mulas, en dromedarios, dice el Señor, como los israelitas llevan la ofrenda a la casa del Señor en un recipiente puro. Y también de entre ellos tomaré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios, queridos amigos. Qué hermosa esta lectura. Aquí está terminando el último capítulo del libro del profeta Isaías, y por eso es que nos habla de una manera maravillosa. Así como nosotros conocemos la teología de la retribución, ya hemos pecado, Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos y ahora Dios nos vuelve a restablecer. Cómo Dios restablece a su pueblo en la medida en que nosotros volvemos a Dios. Estamos con el profeta Isaías y ahora el Señor mira todo ese trabajo, todo ese empeño. Vaya para la ñandella ya poa, pues. Vaya para la ñandera ahí ginecuri porque ya hipotaya ya pose. Peñandere cobe viveteite cobe plajú. Peñandere tago y contemeja ya pose veteite taplajú. Y así entonces, queridos hermanos, hemos leído y nos dice: yo mismo vendré a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas. Esto quiere decir, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros hacemos el esfuerzo, caminamos hacia la universalidad. Va, dice la universalidad. Universalidad dice entonces, ñañemo peteimba, lleva. Peñande ya eva, ya jaljuya, ya peñandera pichaja, ya hipota entero betea, ñaño genduya, ya pobe y ponamía. Daipori va en de apitebe la llevaré a, daipori va en de apitebe lleva la itaúga y así sucesivamente. En la universalidad, el Señor está para todos. No podemos ser egoístas. El egoísmo es entonces ensimismarse.
ñamañaja, ya ella se peñane punu lleva. Mirarse el ombligo o mirarse a sí mismo en el espejo simplemente, ¿verdad? Y no somos capaces de mirar más hacia alrededor nuestro. Peñan de la pichacuera, peñan de comunidad, peñan de netame, peñan de rogapube, peñan de tupao, peña y mejabe lleva mañana. Mirar a la izquierda y a la derecha, darnos cuenta de la necesidad de la comunidad. Ani que ñandere saraiti cuñande yaras e imabe cuñande, y siempre nos vuelve a recordar que la misma palabra de Dios peña en wea lleva para un usufruto personalista, sino que en la medida en que ñande ñañamindu uja y cuamba eva peñande yara yerurea ñande catuete ñande ya cuabota hañame eta lleva hañamo sarambita allá cuacata entero todos nuestros hermanos que están alrededor nuestro podrán, ¿verdad?, entender, saber, entender verdaderamente lo que el Señor nos está pidiendo a través de su palabra, y eso es lo que Isaías hoy nos está diciendo, es la universalidad. Abrirse, ¿verdad? Abrirse al hombre, abrirse a la comunidad. Por eso dice, todos hablarán esas mismas lenguas, se van a reunir todos los de las mismas lenguas. Pero ¿en qué sentido? Dice que todos vamos a entendernos en el amor, en la comprensión, en el diálogo. Entero betea ya se cata peiponá. Da eikuka uno y cota de cada coñacán, se amonda, pea, amonda, mueve porque se embarete se ve, se la lleva lea, pepe, yesha. No. Aquí la preocupación es de la comunidad. Si todos nos preocupásemos, queridos hermanos, de la otra persona, ciertamente que vamos a tener esa fuerza para volver a reconstruir nuestra nación, para volver a reconstruir nuestra casa, nuestra familia, nuestras relaciones como personas. Yo les daré una señal, de Isaías, y algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones extranjeras, a las costas lejanas que no han oído hablar de mí ni han visto mi gloria. Y ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Ellos traerán a todos los hermanos de ustedes como una ofrenda al Señor hasta mi montaña santa en Jerusalén. Esto entonces quiere decir, queridos hermanos, en la medida en que nosotros nos fortalecemos de Dios, y los vamos a traer, los vamos a volver a reunir, a pesar de que se hayan alejado. ¿Por qué? Y porque ven en nosotros ese amor que nosotros manifestamos y queremos regalarles a todos. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. La República Democrática de Santo Tomé y Príncipe actualiza su relación con la Iglesia Católica. Lo ha hecho con la firma de un acuerdo con la Santa Sede en la sala de reuniones del Ministerio de Asuntos Exteriores de este microestado africano. El acuerdo tiene 28 artículos en italiano y portugués que reconocen la personalidad jurídica de la Iglesia Católica y sus instituciones. También establece cuál será la relación entre la Iglesia y el Estado. Según ha comunicado la Sala de Prensa del Vaticano, este acuerdo consolida el vínculo de amistad y colaboración existente entre las dos partes. Esperan que sirva para garantizar la independencia y autonomía de la Iglesia y el país, mientras ambos colaboran por el bienestar espiritual y material de la persona humana, así como la promoción del bien común. Aunque el Papa Francisco suele rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro los domingos, también lo hizo por la fiesta de la Asunción de la Virgen. Explicó a los peregrinos el sentido del Magnificat. Lei non vuole fare la cronaca del tempo, non è una giornalista, ma dirci qualcosa di molto più importante, che Dio attraverso lei ha inaugurato una svolta storica, ha definitivamente stabilito un nuovo ordine di cose. Lei, piccola e umile, è stata innalzata e lo festeggiamo oggi. Francisco explicó que con su canto al visitar a su prima Isabel, la Virgen se convierte en profeta. Anticipa que a Dios no le importa el poder, el éxito ni el dinero, sino el servicio y la humildad, algo que pueden aprender todas las personas con cualquier tipo de responsabilidad. E guardando a lei nella gloria capiamo che il vero potere è il servizio, non dimentichiamo questo. Il vero potere è il servizio. E regnare significa amare.
e che questa è la strada per il cielo, è questa. El Papa se despidió pidiendo por todas las personas que no pueden tomarse vacaciones y por la guerra en Ucrania. También animó a los cristianos a visitar cualquier santuario mariano en estos días, como Santa María la Mayor, en Roma. Ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco reflexionó sobre la lectura del Evangelio del día, en la que Jesús dice que vino a traer fuego a la tierra. El Papa dijo que así como el fuego cambia el estado de las cosas, la fe en Cristo no puede dejar la vida igual que antes. Il Vangelo, cioè, non lascia le cose come stanno. Quando passa il Vangelo e ha ascoltato, ricevuto, le cose non rimangono come stanno. Il Vangelo provoca il cambiamento e invita alla conversione. Continuó explicando que la fe no es algo que apacigua la vida y la hace más fácil. Llama a los individuos a la acción. La fede, insomma, non è una ninna nanna che ci culla per farci addormentare. La fede vera è un fuoco acceso per farci stare desti e operosi anche nella notte. El Papa Francisco recomendó desarrollar una pasión por el Evangelio para responder a esta fe. Después de rezar el Ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco dirigió su atención a la crisis humanitaria en Somalia. Más de 750.000 personas han sido desplazadas internamente debido a la grave sequía. Le popolazioni di questa regione, che già vivono in condizioni molto precarie, si trovano ora in periodo mortale a causa della siccità. Auspico che la solidarietà internazionale possa rispondere efficacemente a tali emergenze. Purtroppo la guerra distoglie l'attenzione e le risorse, ma questi sono gli obiettivi che esigono il massimo impegno: la lotta alla fame, la salute, l'istruzione. Somalia está asistiendo a una histórica racha de 2 años de sequía. Se espera que el número de personas que se enfrentan a niveles de hambre críticos aumente de 5 a 7 millones. La situación no ha hecho más que empeorar por el cambio climático y el aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de la guerra en Ucrania. El Papa también recordó al pueblo ucraniano que sufre en primera persona la guerra. E chiediamo il Signore misericordia speciale, misericordia e pietà per il martoriato popolo ucraino. Su oración se produce pocos días después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmara en Twitter una reciente conversación telefónica con el Papa. Fue su tercera llamada telefónica desde el comienzo de la guerra. Se produce mientras el Papa Francisco sigue expresando su deseo de viajar a Ucrania en un futuro próximo. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento?
Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. En que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Dominical. Nos encontramos como siempre para reflexionar la palabra de Dios. Ñandeña, imaginan este 21º domingo del tiempo ordinario. Pues domingo número 21. Ñandeco Yareco 33 domingos, Vipe 34 Yarecoma Cristo Rey. Oveajina upeoto la guatala ñande GPS peñandere kobe peñandera peñandera y cuya jina yaguatá yaguerajina upeoto. Quiere decir, queridos hermanos, que ya estamos llegando y pasando casi la mitad, ¿verdad? El domingo 21 significa para nosotros fortalecernos, volver a
evaluarnos, evaluar nuestra vida, nuestro caminar. En esta segunda lectura escuchamos la carta a los hebreos. Estamos en el capítulo 12, versículos 5 al 7 y luego 11 al 13. Hermanos, ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, y cuando te reprenda, no te desalientes, porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no de alegría, pero más tarde produce fruto de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, y ustedes avancen por el camino llano, para que el rengo no caiga, sino que se sane. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, y por ahí tende, aquí a través de esta carta tan importante para los hebreos. Es una reflexión profundísima, capítulo 12. Estamos en el medio de esta carta donde llegamos a esa madurez de lo que significa saber escuchar la voz de Dios. Siempre la palabra de Dios nos corrige. ¿Pero en qué sentido, queridos hermanos? La palabra de Dios es una propuesta. Y esto es lo que significa para nosotros la corrección. Y nos va describiendo, y es tan interesante como va describiendo, porque dice, ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como hijos suyos. Penderesaraína, penda pendenduseina, pepe ya poseja peicose pendeacana, enda pendusei pependeruje y apm peicoponajanua. En la medida en que nos van orientando, van dirigiendo nuestra vida, ciertamente que nosotros podemos vivir mucho, mucho, mucho mejor, queridos amigos, queridos hermanos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor. Primer elemento. Anila ñañe menote, anila ñañe botete, anila ñande roba pochete, ñande roba conchón, ñande ñañe motisha, iña lleva peñande yarañe erenon debe. Eso quiere decir la corrección. Viene, nos dice, y ponango, ñande peñande yara, anilan de monda, anilan de yapu, anilan de mocanati ababepe, y así sucesivamente. Terejola tu paope, eñembo, anilan de cau, ya vende vicios a peisa. Pero muchas veces, queridos hermanos, nosotros cuando escuchamos esto, despreciamos la corrección del Señor. Nañas endusei. Amba ella, porque en Deika tú eres, no, la de Yara y no sé, porque es religioso la gente. Pero, da ya yesha cuaengo ñande la ñande Yara coñe, ebe ñande siru vive. Ñande Yara coñe, ebe ñande ruru vive. Pe, de yo que oían en diejina, o pea coñe, y de ina, pea coñe de Yara ñe, y lo guajande, la ipona y tereín, donde va ella para icona, va ella va, reguatabana, petape ponareje. Y sin embargo nosotros despreciamos, y eso es lo que está queriendo decir, queridos hermanos. ¿Qué quiere decir entonces despreciar la corrección del Señor? Porque algunos parece que esperan que Dios venga, se le aparezca como un angelito, como una luz, que venga y que le diga, es ella pecaña, es ella, ni la repita vete, mi acoyapo, va indere, lleva. Tena, ella pola, ella poana. Hay muchas situaciones, ¿verdad?, por las que uno va pasando y va escuchando también. Uno como sacerdote, queridos hermanos, escucha tantas injusticias. Injusticias con nuestros hermanos enfermos en los hospitales, personas a quienes se les hace sufrir. Cocuejovías en Dupuri, Beteña, lleva yo penana, güey, el corazón, ahí ponda y por enda, cierrita, Beteña, cierrita a mí. Oja, mojano, cayó, era 10 días, campaña y go, tamango para ir o gasta, tamango lleva. Y esta es corrección del Señor, ¿verdad?
Amba hoja, imboriajuja, y sí señora, pero la de yo guata, vale 80 millones. Y así, queridos hermanos, queremos justificarnos con cosas verdaderamente que solamente nos hace entender más que somos unos grandes mentirosos y que no nos queremos poner a disposición de la gente, de nuestro pueblo. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Iba a San Juan Bosco. Aumía coñandeña hendúan, japeisha peñan de yara, hoy cuame, eñan de la corrección. Baisha pañan de yaguataba en aye, papeja perubi. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir pidiendo esta gracia también. Esta segunda lectura, la carta a los hebreos dice tantas cosas lindas. Y vamos a volver enseguida con Mañana de Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño
a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Nosotros nos encontramos en este momento leyendo el Evangelio del Señor Jesucristo según San Lucas. Lucas 13, del 22 al 30. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos. Mientras se dirigía a Jerusalén, una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él le responderá: no sé de dónde son ustedes.
Entonces comenzarán a decir, hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les dirá, no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Muy bien, queridos amigos, hoy estamos escuchando este hermoso evangelio de San Lucas. Nos está invitando a vivir auténticamente, ¿verdad? Lo mismo que Jesús vivió, es decir, el esfuerzo, la lucha, la vida cristiana, da dulce de leche ya lleva. Aquí hay un esfuerzo, aquí hay una lucha constante. En primer lugar, tenemos que saber que el pueblo de Israel tenía esa conciencia, queridos hermanos, de ser el pueblo y el elegido del Señor. Y por eso ellos también miran y dicen, son pocos los que se salvan. Esta expresión es muy interesante, son pocos los que se salvan. Estamos mirando desde la primera lectura también lo de la universalidad. Y Jesús sale al paso, ¿verdad?, de todo esto que nosotros podemos pensar y decir, ore cuetente ayepa, ore minte ape y que le coma michi y ahí señal de ayepa. Que le coma michi ape sende y guaymaba be ayepa. Jesús sale al paso, pero tenemos que descubrir en qué consiste esta salvación. La salvación es universal y la salvación depende de nuestro gran esfuerzo, cómo nosotros entendemos la palabra de Dios y cómo la llevamos a la práctica. Aquí es importante tener en cuenta lo que el Evangelio nos está proponiendo, porque no es simplemente decir Jesús, Jesús, Jesús es mi Salvador, Jesús, cree en Jesús y usted ya estará salvado, etc. Ciertamente que nosotros la salvación encontramos desde el Evangelio, la buena noticia de Jesús que nos trae y nos propone. Pero ¿qué significa este mensaje de salvación que nos trae el Señor? Significa sobre todo adherirnos, creer, aferrarnos. Aupeisha mantica tuta ñandela ñañe punu ñamba apo. Ñande yehewo y lleva ñamba apoana. Peñande ñi awibe. Peñande apeto uye. Ye cuamba eva peñande yaro yerure ñande hamba isha pañande yeya poana. Peñande recobewe. Entonces, cuando nos dice que es el esfuerzo, no alcanza esto de decir Señor. Y nosotros tenemos la exclusividad, Señor, porque somos el pueblo elegido. Llegó allí bautizamos, esta es la simbología, este es el sacramento, pero queridos hermanos, recordemos que el sacramento quiere decir justamente es el signo visible, que después nosotros lo hacemos visible. Tenemos que visualizar esa gracia de Dios. El bautismo, seguimiento, adhesión, sumergirse en los principios, en los valores del Evangelio, alimentarnos con su cuerpo, con su sangre, confesar nuestros pecados, es decir, tener la fuerza de reconocernos faltos de la misericordia del Señor, confirmar nuestra fe, vivir en el cuidado de la vida, matrix nomos, la ley de la vida, cuidar la vida. Eso significa cuidarnos entre nosotros, cuidar a los hijos y sobre todo ese servicio ministerial. O sea, todos los sacramentos, queridos hermanos, nos muestra y nos está diciendo que la salvación es para todos, en la medida en que nosotros lo hacemos visible, lo hacemos presente hoy, aquí y ahora. Y por lo tanto, hay nuevos invitados. Hay nuevos invitados. Esa exclusividad no es más para el pueblo de Israel simplemente, sino que hay una invitación universal.
entero betea pe marango pe ñande yara, ha euerua ñande hoy cuave ñande homo y pe ñande nonde pe ha ñande bueno. Pe cuique pea, pe ñeja baitege, pe yapoque opea, porque upea une pe indica tumo, ahí la penguaje, ¿a dónde? A la felicidad. Ahí entonces, ¿qué hacer? Tenemos que hacer ese esfuerzo porque el camino siempre es estrecho. La puerta es estrecha, pero la puerta de la perdición siempre es muy ancha. La puerta de la perdición, queridos hermanos, nos lleva justamente por lo fácil. Aumiaña de yajeca. Muchas veces de humiara pues cuarente y la yajaseina, ¿verdad? Todo aquello que se vuelve fácil, todo aquello que no nos exige, todo aquello que no es prueba para nosotros, parece que es mucho más fácil. Y entonces, cuando nosotros venimos aquí, comenzamos a golpear y comenzamos a decir, Señor, Señor, ábrenos. No sé de dónde son ustedes. Iba y vete la ñande yara y no ñande la shaje shalandere ya po pues landere ya poina ahí me melare ya poina ani que no pesa te lleva uno por ser indiferente, por no hacer nada, por no mover un dedito ya es ñande, el otro por hacer, pero hacerlo de una manera equivocada. Volvemos enseguida con más ñande yara dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios, según San Juan capítulo 10:30, e Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan.
Es decir, Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a los hombres a su Hijo, Jesucristo. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el altar de la cruz en su muerte. Al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto según San Marcos. Lo encontramos en el capítulo 16, 19. También San Lucas nos habla en el capítulo 24, 50. También encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 9 al 11. La carta de Pablo también, Efesios 4, 7 al 13. Resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Y ahora entramos en este segmento llamado así, Ñande Yarañe Responde. Estamos ya llevando la pende interrogante cuera, la pende pregunta cuera, la pende por anduas sea. Aquí hoy en este domingo queremos responder a varias de las preguntas y cuestionamientos que nos hacen ustedes a través de estos números que aparecen siempre en nuestra pantalla. La palabra salvación, pues no, salvación, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Y aquí justamente estábamos diciendo, son pocos los que se salvan, entre comillas, ¿verdad? De esta palabrita. ¿Quiénes son los que se salvan verdaderamente? El Evangelio de hoy nos habla y nos dice que, bueno, los que se salvan son aquellos que entran por la puerta estrecha, ancha, amplia es la puerta de la perdición. Vea que dice una falta de empeño, falta de decisiones, de afinar nuestra puntería, nuestro camino hacia donde Dios, queridos hermanos, nos pide, nos llama. Bueno, y veamos entonces así, ¿qué es lo que significa esta palabra salvación? Lo que el Señor nos ofrece. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere regalar con la palabra salvación? La idea de salvación se expresa en hebreo con toda una serie de raíces que se refieren a la misma experiencia fundamental. Varias raíces, pero siempre la experiencia será la misma. La experiencia fundamental. Salvarse uno es verse sustraído a un peligro en que estaba expuesto a perecer. Salvarse uno es verse sustraído a un peligro. O sea, neuenoje upewe. Salvarse significa entonces, queridos hermanos, ante una ingratitud, ante una dificultad, ante un problema, peñande yara, lleva ñande pesino, ñande pesino, ñande pea, ñande enoje, de esta situación que es un peligro expuesto directamente a perecer. Ñamanota catuetejina upebela ñaimero lleva
la UPB ñandeña continuaron llamanota catute. Según la naturaleza del peligro, el acto de salvar tiene afinidad con la protección, la liberación, el rescate, la curación y la salvación la tiene con la victoria, la vida y la paz. Aquí está el relacionamiento. Porque la universalidad tiene una finalidad. La universalidad está buscando esta salvación. La universalidad quiere decir la idea de salvación se expresa con toda una serie de raíces que se refieran a la misma experiencia fundamental. Que quiere decir esta experiencia fundamental. Salvarse uno es verse sustraído a un peligro. Ese peligro que me está desviando, ese peligro que me está llevando por un camino equivocado, y entonces ahora nosotros somos estirados, sacados, a partir de esta experiencia humana del salir, de ser arrebatado, ser sacado de esta situación negativa, de esta experiencia humana, y utilizando los términos que la expresan, la revelación nos muestra lo esencial de la acción de Dios en la tierra. Dios salva a los hombres. Cristo es nuestro Salvador. El Evangelio aporta la salvación a todo creyente. Hay pues aquí un término clave en el lenguaje bíblico, pero sus resonancias fiables que nosotros encontramos aquí no nos deben hacer olvidar el lento proceso de elaboración. Aquí también hay un proceso de elaboración en la significancia, ¿verdad?, del vocablo de ser salvado, de ser sacado, de ser rescatado por Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra salvación significa la idea de un Dios que salva a sus fieles en común a todas las religiones. En el Antiguo Testamento es un tema corriente y antiguo, como lo prueban los nombres propios compuestos con la raíz de salvar. Por ejemplo, Josué, Isaías, Eliseo, Oseas. Para cada uno de nosotros no es simplemente aquí citar más que todo lo que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? De todos, Josué, Isaías, Eliseo, Oseas, para no citar más que la raíz principal. Y así, la experiencia histórica del pueblo de Dios le da una colaboración particular que explica su empleo en la escatología profética. En la escatología profética, esta salvación, ¿verdad? O sea, esta presencia de Dios que se nos da. La experiencia histórica nos habla cuando se halla Israel en periodo crítico y se ve liberado por Dios, sea por un concurso providencial de circunstancias que puede llegar hasta el milagro, sea enviándole a un jefe humano que lo lleve a la victoria, entonces experimenta la salvación. Este es el sentido esencial y fundamental de la misma vida cristiana, el llamado cristiano, el llamado a la vida consagrada, ¿verdad? Siempre tenemos que sea envidiable un jefe que experimenta la salvación de Dios. Ese que está al frente, ese jefe, ¿verdad? En primer lugar, que experimenta esa salvación de Dios. Porque llevamos a todos los súbditos, a todos los que están con él, ese líder que vive, que siente y luego que le da a los demás. El asedio de Jerusalén por Sennacherib
ofrece un ejemplo clásico de esto. El rey de Asiria niega que Yahvé pueda salvar a Israel. Isaías promete la salvación y efectivamente Dios, ¿qué hace? Y efectivamente Dios salva a su pueblo. Ahora, bien, los historiadores sagrados señalan de parte de lo que nosotros tenemos justamente la posibilidad de salvar también a los demás. Porque ñande yarago ome en bama ñande ayeva. Ñande ikato a ella vos sabe ñande poje y se ovea. Ñe pues no. Ñande la pichacuera ve. Aumiago ñamoñe pues no arabe ñande roga pupe hoy. Por intermedio de David salvó a su pueblo de las manos de sus enemigos. Nave, hoy me tenía ejemplo de David que salva a su pueblo. Encontramos en varios pasajes, 2 Samuel, capítulo 3, 18. También como lo había hecho ya por medio de Saúl. Saúl también, a través de Saúl, el Señor que va obrando, el Señor que va sanando. También a través de Samuel. Samuel, magnífico. Samuel también nos muestra aquí en este caso todo lo que el Señor le va regalando como cualidad para que Él pueda salvar después a su pueblo. También le tenemos a Sansón, le tenemos a Gedeón, todos los jueces. Y en el tiempo del Éxodo, sobre todo, salvó a Israel, rescatándolo y liberándolo. Y remontándose en el pasado, más allá de esta experiencia capital, se le ve salvar a los hijos, a Israel. Esto nosotros hoy podemos entenderlo como intermedio, o sea, alguien que pasa la mano, queridos hermanos. Nosotros entonces en este caso somos como los pontífices, el puente. Puente dice pontífice, comunicar Dios con el hombre con Dios, pero siempre tenemos que hacer nosotros de puente. Así se comprende que en todo peligro inminente recurra Israel a Yahvé a fin de ser salvos y se queje si no llega la salvación prevista, que fuera de su Dios no hay Salvador. Y pensando en las salvaciones pasadas que hay, aquí nosotros podemos invocarle con este título al Señor de Salvador. Dios Salvador. Lo ponemos como un título. Y todo esto, queridos hermanos, la salvación de Dios en la oración de Israel podemos encontrar. Todo esto podemos encontrar en esta oración. Va para Israel, la Oyapoa, va para los hindúes, va para los yerurea, amba esa pañandea vico angayapobana. Salvación significa peñandillara ñande pusono ñande huenoje, pemba evaiwi. Y por lo tanto, en la oración de Israel, con tal trasfondo de experiencia histórica y de profecía, la oración de Israel reserva un lugar importante al tema de la salvación. Israel siempre tiene este tema de la salvación. Es esencial y fundamental de la religión. Las certezas de la fe, la salvación es un don de Dios. Tal es la certeza fundamental y nosotros sabemos que en apoyo de la cual se puede invocar la experiencia de la conquista, es inútil abrigar una confianza presuntuosa en las fuerzas humanas. Aquí el Salmo 33, versículo 16 al 19. Confianza presuntuosa en las fuerzas humanas. Dicatuya lleva la yeguerovia, ñande ñeimo a, ñande entejala yeya popata, ñande ya esa porana. Tenemos que hacer un discernimiento para que nosotros después también podamos hacer un bien a los que nos rodean. Esta doctrina es corroborada por numerosas experiencias. ¿Cuántos hombres en peligro fueron salvados por Dios cuando clamaron a Él?
cuando clamamos al Señor, entonces sabemos que el Señor está con nosotros. Este es el vocabulario salvación. Salvación es salir de una situación de peligro, ya es de pecado, allá en ese lugar tan hermoso que es la presencia de Dios. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.